Si fuese por mi vida, yo voy para el infierno seguro. Pero gracias a Jesucristo y su preciosa sangre que Él derramó como pago suficiente y perfecto por nuestros pecados, yo puedo ir al cielo. Voy al cielo, de hecho, y puedo saber que tengo vida eterna. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios. Y es Dios hecho carne, Dios manifestado en la carne, la palabra de Dios manifestada en la carne. Y Él vino a este mundo, Él vivió aquí, en este planeta, en esta tierra, como tú lo quieras llamar. Tierra, es la tierra, porque vivimos en la tierra. Sea un planeta, o sea un círculo plano, o sea lo que sea. Pero Él vino, Él caminó en esta tierra. Y fue sin pecado, Él no pecó, pero todos nuestros pecados fueron puestos en Él y en esa cruz. Y Él vivió una vida perfecta, Él amó perfectamente a Dios toda su vida y a las personas. Él era amor, porque Dios es amor. Y en el verdadero amor no hay temor. El que todavía teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero sí, el evangelio por el cual somos salvos es que este Cristo, este Jesús, que es Dios y es el Hijo de Dios, una de las tres personas de la Trinidad, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y primera de Juan 5:7 dice: hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres en uno, Trinidad. ¡Wow! Y pues este Jesús murió por todos nuestros pecados en esa cruz. Él pagó por todos nuestros pecados. Y Él pagó hasta antes de la cruz. Pagó por nuestros pecados con toda la sangre que derramó de camino a la cruz. Porque le azotaron con un látigo que tenía pedazos de metal y pedazos de hueso. Y eso le arrancaba la espalda. La piel de la espalda se la arrancaba. Él se estaba desangrando de camino a la cruz. Y le pusieron una corona de espinas de camino a la cruz. Y le escupieron en la cara. Y le dieron un bofetá. Y le metieron puño. Y le dieron con un palo. Y Él se dejó clavar en una cruz, siendo el Dios omnipotente del universo, el Rey del universo. Se dejó clavar en una cruz. Le atravesaron las dos muñecas o las dos manos y los dos pies con uñas de metal. Sabrá Dios cuán gruesas eran. Espetá en coyuntura. Y Él murió por ti para pagar por tus pecados. Porque todos hemos pecado, lo admitan o no, todos hemos pecado, todos le hemos hecho daño a alguien, todos hemos odiado a alguien.
Y el odio es pecado. El odio de un humano es pecado, porque no es lo mismo que el odio de Dios. Eh, pero eso es otro tema para otro día. Eh, pero todos hemos odiado. Y la Biblia dice que el que odia a su hermano está en peligro del juicio. O sea que eso es un pecado. Y con un solo pecado, ya eso significa que vas a morir. Por eso es que todo el mundo en este mundo muere por el pecado que está en nosotros, que heredamos por Adán y Eva. Por eso tú ves que todos los que viven en este mundo se mueren. Es por el pecado. Y también la palabra de Dios dice que si tú odias a tu hermano, eres un asesino y no hay vida eterna en ti. Imagínate lo fuerte que es ese pecado de odiar. Em, que Dios lo asocia con un asesino, un asesinato. El odio es asesinato. Todos somos asesinos. No somos mejor que nadie. Eh, y hemos desobedecido a Dios, lo quieran admitir o no. Y por eso es que nuestra vida tiene fin, porque en el principio no fue así. Adán y Eva fueron hechos para ser eternos en realidad. Pero cuando comieron la fruta del conocimiento del bien y el mal, pecaron, porque el diablo los engañó. Y pues, ahí el pecado se heredó después de ahí por toda la humanidad. El pecado y la maldición. Para los que no saben, el suelo fue maldecido por Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, eh, Dios maldijo el suelo. Y maldijo al hombre. Y le dijo que tenía que trabajar todos los días de su vida. Y sudar. Y son varias cosas. Pero yo todavía eso no me lo he estudiado muy a profundidad. Pero todos necesitamos la salvación de Dios, porque todos hemos pecado, hemos desobedecido a Dios innumerables veces. O sea, nadie sabe todas las veces que ha desobedecido a Dios, porque hay muchos pecados que cometemos que ni sabemos que son pecados. Además de que todo el mundo ha mentido, eso es otro pecado que todo el mundo hace. Y todo el mundo ha deseado cosas, y eso es otro pecado que depende de cómo lo veas. Como te digo, codicia. Es codicia, y de otra manera puede ser idolatría también, porque estás poniendo una cosa o una persona por encima de Dios y dándole más valor a esa persona que a Dios. Eso es idolatría. Eh, o idolatría también, otro ejemplo, es adorar a dioses falsos o demonios. Y hay un solo Dios. No hay muchos dioses con el mismo mensaje. Eso es una mentira del diablo. Hay un solo Dios con un solo mensaje. Y ese mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados,
fue sepultado y resucitó al tercer día para salvarnos de nuestros pecados y de las consecuencias de nuestros pecados, que es la muerte. Él vino a regalarnos vida eterna. La vida eterna es un regalo, no es un premio que tú te ganas por ser un buen perrito. Un buen humano, entre comillas, porque la Biblia dice que todos somos malos. No hay ni uno bueno, dice la palabra de Dios, sino solo uno, Dios. Hay un solo bueno, uno solo bueno. Los humanos todos hemos hecho cosas malísimas, lo admitamos o no. Lo que pasa es que la mayoría no lo quiere admitir porque quieren seguir creyendo que son buenas personas y que, ¿sabes? Ellos no son tan malos como los demás, supuestamente. Es por orgullo, porque se creen mejor que los demás. Bueno, eso es lo mismo que hacían los fariseos. Eso es lo que hacían los fariseos entonces y eso es lo que hacen los fariseos ahora. Ellos creen que son mejores que los demás y odian a los demás. ¿Cómo se llama? Hay varios lugares en la Biblia que describe a los fariseos, pero uno de ellos es Lucas. Hay una parábola de un fariseo y un publicano. Y el fariseo dice que confiaba en sí mismo, que era justo. Confiaba en sí mismo que era justo. O sea, una persona que confiaba en sí mismo y que confiaba en sí mismo que era justo. Y esto está hablando de estar justificado ante Dios. Y hay muchas personas que ellos se creen que están justificados ante Dios por lo bueno que ellos en su propia estima son. O lo bueno que sé yo que la gente le diga que son. Yo no sé. Pero hay mucha gente así, lamentablemente. Pero Jesús decía que los fariseos eran unos hipócritas. Y los fariseos se jactaban de las cosas que ellos hacían o no hacían. Y se jactaban en lo que ellos daban en los diezmos. No más puedo decir así. Jesús decía que eran hipócritas. Jesús decía que eran sepulcros blanqueados, o sea, o tumbas emblanquecidas. Esencialmente lo que él quiere decir por eso es que por fuera se ven tal vez agradables o se muestran agradables ante los hombres, pero por dentro están llenos de inmundicia y llenos de huesos de hombres muertos. Y estos fariseos también les gustaba justificarse ante los hombres, ante las personas. Ellos les importaba en realidad más el que los hombres le alabaran que el que Dios le alabara. Y ellos en realidad eran los que estaban tratando de ser salvos por sus obras.
Todas las personas que fueron salvas en la Escritura fueron salvas por fe. La mayoría de los versículos, la gran mayoría de los versículos de salvación usan la palabra fe, creer o confiar. Pero yo me sé varios. Puedo decir 2 o 3. El más sencillo es Juan 6:47, que Jesús dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Crees en Jesús, crees, y tienes vida eterna en ese preciso momento que crees. En el momento que tú crees que Cristo Jesús murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para salvarte, ya tú eres salvo para siempre. La salvación no se pierde, porque Jesús nos da vida eterna, no da vida temporera. Una vida temporera tal vez se podría perder, pero una vida eterna jamás se puede perder. Entonces, si se puede perder, no, Dios mintió y prometió otra cosa que no es vida eterna. Y Juan 11, 25 al 26, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Se pone mejor todavía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:39 al 40, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Más claro que eso no puede estar, que la salvación es solo por la fe, y no se puede perder. Si todavía no lo entiendes, yo no sé quién te va a hacer entender, porque más claro que eso no está. Además de que la Biblia dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es nada ni nadie. Cero. No hay nadie, ni el diablo mismo. Eso no es Juan, eso es Romanos 8. Romanos 8, el apóstol Pablo dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Anyway, eso me gusta mucho. Romanos 5:8. Mas Dios encarece o demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora Cristo vive en ti, en todos los que creemos en Él, en el Evangelio. Cristo vive dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia habla de eso varias veces, que estamos sellados con el Espíritu Santo de la redención. Y en Colosenses 1:27, eso es Efesios 1:11 al 14. Entonces en Colosenses 1:27 dice que este es el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ahí también en Gálatas 2:19 al 21 habla de esto también, que dice: porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. O sea, Pablo aquí dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él está diciendo: la carne está muerta. Considera la carne muerta, olvídate de ella. La carne no sirve para nada. Jesús dijo: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Eso es Juan 6:63. Considera la carne muerta y enfócate en el espíritu, en las cosas del espíritu, que son las palabras de Dios. Por eso es que la palabra da paz, pero es difícil también cuando estás rodeado de gente que está hablando mierda sin parar de ti. Está cabrón. Ay, Dios santo, Señor. Pero no sé, tal vez me asomo por allá otro día, pero por ahora no es el momento. Ahora tengo que meterme en la palabra y coger las cosas en serio, porque no puedo estar comiendo mierda ya. Cristo yo creo que viene pronto. Pero bueno, yo creo que voy a terminar este video aquí. Tengo otras cosas que quiero hacer, pero siempre es un placer hablar la palabra. Es una experiencia religiosa.